Mateo 3:13 al 17. Dice la palabra del Señor. Ustedes siguen con la vista y no con los dientes, ¿ok? Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. La semana pasada nosotros comenzamos una serie llamado El Camino hacia la Cruz, que está centrado, enfocado en la vida de Jesús, entre su nacimiento y su crucifixión. Y con el final de nuestra celebración de su primer advenimiento en el tiempo de Navidad, su encarnación en diciembre, ahora tenemos que anticipar en nuestro calendario la celebración de su muerte, sepultura y resurrección, que es como el 17 de abril este año. Y entonces, en este periodo intermedio, estamos examinando, estudiando, viendo su vida entre estos dos puntos trascendentales en la historia redentora. En nuestro primer mensaje en esta serie la semana pasada, observamos el único incidente registrado en la Biblia relacionado con la vida de Jesús antes del comienzo de su ministerio público. Como vimos, Jesús tenía 12 años, estaba en el templo, sus padres no dieron cuenta que él se había quedado en Jerusalén, y entonces ellos comenzaron su viaje de regreso a Nazaret, y Jesús se quedó en Jerusalén y estaba en el templo. Y se enfocó en estar en los negocios de su Padre. Y lo que vimos fue el comienzo del reino de Dios, del avance del reino de Dios, de acuerdo con el plan redentor de Dios prometido en el Antiguo Testamento. Y como termina Lucas capítulo 2, Jesús simplemente vivió una vida normal en Nazaret, como miembro de su familia, María, su madre, y José como su padrastro, por decir, junto con varios hermanos y hermanas que se menciona en el Nuevo Testamento. Entonces, entre 12 y aproximadamente 30 años de edad, Jesús vivió una vida familiar con su familia, con su madre, con su padre adoptivo, por decir, y con sus hermanos y sus hermanas, en la carne, en la sangre, por decir. Y entonces pasó tiempo, 18 años aproximadamente, aprendiendo carpintería, probablemente bajo la tutela y supervisión de José. El siguiente incidente que vemos en la vida de Jesús, entonces, fue lo que nosotros acabamos de leer, su bautismo. Su bautismo por Juan el Bautista. Y este evento del bautismo de Jesús está registrado en los 4 evangelios. Si quieren anotarlo, Mateo 3:13 al 17, lo cual ya leímos. Marcos 1:9 al 11. Lucas 3:21 al 33. Y Juan 1:29 al 34. Y el bautismo de Jesús es realmente el primer paso público que Jesús dio para avanzar el plan de Dios, el plan redentor de Dios. Y también es la primera vez que Él entra en la conciencia de Israel. O sea, antes de su bautismo, poca gente conocía de Jesús. Simplemente era una persona, un joven que se había criado en Nazaret. Algunos sabían acerca de su trasfondo, claro, María, José, Elizabeth, y también probablemente Juan el Bautista. Conocían de la historia y del trasfondo quién era realmente Jesucristo, Jesús de Nazaret. Pero Jesús no estaba en el conocimiento público de la gente.
Israel no conocía quién era Jesús. Entonces, su bautismo es la primera vez que él va a entrar en la conciencia del pueblo de Israel. Y según Lucas 3:23, búscalo por favor, esto sucedió alrededor de 30 años de edad. Lucas 3:23 dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Entonces sabemos que el ministerio público, el ministerio de Jesús comenzó cuando tenía como de 30 años. No podemos decir exactamente 30 porque dice como era de 30 años. Para los propósitos del mensaje de hoy día, vamos a enfocarnos en uno de los 4 relatos del bautismo de Jesús. Mateo 3, 13 al 17. Vuelven al pasaje, por favor. Y quiero enfocarme en este relato del bautismo de Jesús de manera especial, porque podemos aprender muchas verdades profundas acerca del bautismo de Jesús a través del diálogo entre Juan y Jesús. ¿Ok? Vamos a leer el pasaje de nuevo. Yo lo leo, ustedes siguen con la vista. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La mayoría de los comentaristas dicen que el bautismo de Jesús realmente marca el comienzo de su ministerio público, en el sentido de que es realmente el primer acto público que él tomó para avanzar su misión en la tierra. Del pasaje que vamos a estudiar, vemos una interacción muy dramática entre Jesús y Juan. Y en este pasaje podemos ver 3 cualidades de Jesús que son resaltadas por su bautismo. Entonces, al Jesús entrar en el comienzo de su ministerio público a través de su bautismo, podemos ver 3 cualidades de Jesús, que son cualidades que vamos a ver por todos los evangelios y en todo el relato de su vida ministerial en la tierra. Entonces vamos a orar, hermanos. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor, por su amor, por su misericordia. Y pedimos, Señor, que nos bendiga en este momento, Señor, que nos hable a través de su palabra, Señor. Medios de gracia que usted ha provisto para su pueblo. Su Santo Espíritu trabajando junto con su palabra. Y pedimos, Señor, que quite en este momento toda distracción, toda preocupación, todo impedimento, Señor, para que podamos, Señor, estar presentes. Ser presentes, Señor, en este momento. Presentes físicamente, Señor, y también mentalmente, Señor. Enfocados en su palabra. Y rogando, Señor, que su Espíritu nos habla a través de su palabra. Gracias, Señor. Bendiga este tiempo y deme sabiduría y dominio sobre el idioma, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, como yo dije, el bautismo de Jesús es el comienzo de su ministerio público. Es la primera vez que él entra en la conciencia pública de Israel. Y a través del diálogo entre Juan y Jesús, podemos ver 3 cualidades esenciales e importantes en la persona de Jesús y por entonces para nosotros siendo seguidores de Jesús. Amén. Primero, el bautismo de Jesús muestra su excelencia. El bautismo de Jesús muestra su excelencia.
En este pasaje podemos ver la primera cualidad de Jesús, que es su excelencia. Y esto se puede ver en el intercambio inicial entre Juan y Jesús. Versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesús había ido de Nazaret en Galilea al río Jordán, donde Juan el Bautista estaba bautizando a la gente. Y Jesús vino con un propósito. ¿Cuál era su propósito? Para ser bautizado. Y Juan protestó. La palabra griega para la palabra oponía, cuando dice, en versículo 14, mas Juan se le oponía, significa que él resistió o se opuso a Jesús con fuerza y de manera continua. Por ejemplo, cuando usted es invitado fuera a comer y llega la cuenta y comienza ese baile, donde, yo lo pago, no, yo lo pago, y la cuenta va para aquí, para allá, para aquí, para allá, para aquí, para allá. Y uno está oponiendo al otro para pagar la cuenta. Es más riguroso que eso. O sea, Juan estaba oponiendo, imposible, no cuadraba, no tenía sentido para Juan que Jesús viniera donde él y que él fuera bautizado por él. Él dijo: necesito ser bautizado por ti y vienes a mí para ser bautizado. Para entender el impacto de lo que Juan está diciendo aquí, tenemos que entender mejor el significado del bautismo de Juan, el bautismo que Juan hacía. ¿Qué significaba en ese tiempo cuando alguien era bautizado con el bautismo de Juan? Este bautismo es diferente al bautismo que nosotros practicamos, donde cuando alguien que se ha arrepentido y creído en Cristo, se ha entregado a Cristo en fe y arrepentimiento, y es convertido y después es bautizado para dar testimonio público de su conversión. El bautismo de Juan no era eso. Era algo diferente. ¿Qué era el bautismo de Juan? Vamos a Marcos 1:1 al 5, por favor. Marcos 1:1 al 5. Marcos 1:1 al 5. Dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Los primeros 3 versículos nos da una visión clara de quién era Juan el Bautista en el plan redentor y profético de Dios. Él era esa voz que clamaba en el desierto, diciendo: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Él era ¿cuál es la palabra? El que viene antes, el progenitor, no. El que viene de antes. Esa palabra. El que venía antes, el que venía para preparar el camino para la llegada de Jesús. Precursor, eso era la palabra, el precursor. Juan fue el precursor y su labor y su misión era preparar el camino para que el Mesías Jesucristo llegara. ¿Cómo? Predicando el juicio de Dios y
y desafiando el pueblo a confesar sus pecados, a reconocer su pecaminosidad. ¿Por qué? Para poder recibir el Mesías hay que estar consciente de su pecado y confesar su pecado. ¿Cuántos dicen amén? Es exactamente lo que el pastor predicó esta mañana. Para poder buscar a Dios, ¿cuál es la instrucción de Dios para buscar a Dios? Arrepentirse y creer. Pero para poder arrepentirse hay que traer conciencia del pecado. Y Juan vino a traer conciencia del pecado y llamar el pueblo al arrepentimiento de su pecado. Y por eso entonces en el versículo 4 dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Uno tiene que arrepentirse para poder ser perdonado. Versículo 5, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Era un mensaje para llamar a las personas al arrepentimiento de sus pecados y a mostrar ese arrepentimiento confesado públicamente por el bautismo. Cuando uno era bautizado por Juan, estaba diciendo públicamente a todo el mundo, yo soy un sucio pecador. Eso era el bautismo de Juan. Yo soy un sucio pecador. Cuando el cristiano es bautizado, no está confesando a través del bautismo que es un sucio pecador, sino que fue un sucio pecador que ha sido lavado y perdonado por la sangre de Jesús. Es dos bautismos diferentes. El bautismo de Juan era para identificarse públicamente en un pueblo religioso. Yo soy un sucio pecador. Y entonces, si vamos a Lucas capítulo 3, versículos 7 y 8. Este pasaje nos da un entendimiento más profundo del mensaje que predicó Juan, el clamor que él hizo en el desierto para preparar el camino del Señor. Lucas 3, 7 al 8. Dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. El bautismo de Juan fue un bautismo para mostrar arrepentimiento y una profunda conciencia de la ira de Dios sobre el pecador impenitente. Este bautismo mostró que el hombre en su religión no tiene salvación. La verdadera salvación tiene su fundamento en el reconocimiento por los hombres del pecado, la justicia y el juicio. Entonces, volvemos a nuestro pasaje principal en Mateo capítulo 3. Este era precisamente el problema con el bautismo de Jesús. Juan el Bautista era el primo de Jesús. Y es muy probable que Juan el Bautista conocía la historia acerca de la concepción de Jesucristo. Recuerde que María, cuando quedó embarazada de Jesús, había visitado su prima Elizabeth, madre de Juan el Bautista. Y Elizabeth en ese momento estaba embarazada de Juan. Así que es muy probable que Juan estaba consciente de quién es Jesús. Y es por eso entonces Juan se opuso vigorosamente, fuertemente a la idea de que Jesús fuera bautizado, porque al Jesús ser bautizado, Jesús estaba diciendo, yo soy pecador, públicamente, aunque no era pecador. Se estaba asociándose con pecadores. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Él se hizo pecado por nosotros. No era pecador, pero se hizo pecado por nosotros. Y al ser bautizado por Juan, todo el mundo entonces miraba, eso es entonces un pecador. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué esto tiene que ver con la excelencia de Jesús?
porque Juan sabía quién era Jesús y Jesús no debería ser bautizado por él. Al contrario, Juan, que era un pecador, debería ser bautizado por Jesús. Por eso se opuso. Por eso él se escandalizó con la idea de Jesucristo ser bautizado por él, porque Jesús es excelente. Jesús es excelente. ¿Cuánto dice amén? Jesús es excelente, es santo, es el Hijo divino, es el Dios hombre, es el Alfa y la Omega. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Él es la palabra de Dios. Él es santo, todopoderoso, creador y sustentador de todas las cosas, omnisciente, infinitamente sabio y moralmente perfecto. Simplemente Jesús es excelente. Primer punto entonces. El bautismo de Jesús nos enseña su excelencia. Segundo punto. El bautismo de Jesús muestra su humillación. El bautismo de Jesús enseña su humillación. Si este episodio del bautismo de Jesús muestra su excelencia debido a la resistencia y la oposición de Juan al bautizarlo, la naturaleza del bautismo que ya hemos visto muestra la profundidad de la humildad de Jesús. O sea, Jesús sabía quién él era. Y eso no fue de impedimento para que él se humille y decir, vine para ser bautizado. Como mencionamos antes, mis hermanos, el bautismo de Juan fue un bautismo de confesión de pecado, de arrepentimiento, de reconocimiento que uno está bajo la ira de Dios a causa de su pecado y por lo tanto necesita la misericordia y salvación de Dios. Al ser bautizado, Jesús estaba proclamando al público, identificándose de manera pública con la idea de ser un pecador. La realidad de los pecadores, la realidad de que los pecadores están bajo la ira de un Dios infinito y santo, que necesitaba misericordia y perdón, y que necesitaba arrepentirse del pecado para encontrar la salvación. Pregunto, ¿estamos diciendo que Jesús es pecador? No. Pero se estaba identificando como pecador. Se humilló para identificar con borrachos, para identificar con publicanos, para identificar con adúlteros. No era adúltero, no era borracho y no era publicano. Pero se humilló y fue identificado con ellos. Cuando él entonces fue a ser bautizado por Juan el Bautista. ¡Qué humildad! ¡Qué humillación de parte de Jesucristo! Tengamos algo claro, mis hermanos. Las Escrituras son claras en que Jesús mismo no era un pecador, porque sabemos que Él estaba o era sin pecado. Busquen sus Biblias, 2 Corintios 5:21. Segundo de Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, entonces impecable, sin pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, si uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y si quiere buscarlo, 1 de Juan 3:5. 1 de Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Entonces, para tener claro,
Jesús no es pecador, no era pecador, pero se identificó con el pecado, con los pecadores, al ser bautizado por Juan. Su bautismo nos enseña de manera maravillosa la humildad del Hijo Divino. Recuerda cuando nosotros estudiamos en el día de Navidad o el día después de Navidad, lo que implicaba que el Hijo Divino se hizo el Hijo humano en la encarnación. Él dejó su trono. Él dejó su gloria. Él se limitó al ser encarnado en cuerpo humano. ¡Qué humillación! Amén. El Creador se hizo como la creación, no la creación, como la creación, para vivir entre nosotros, entre los seres humanos, para redimir al hombre. ¡Qué humillación! El divino hacerse humano para salvar gente como nosotros. Pero no solamente nació en Belén, nació en el frío de la noche y en un lugar sucio como el pesebre, sino cuando fue criado y como adulto, se humilló y fue humillado a ser bautizado con el bautismo de Juan, identificándose, asociándose, siendo identificado como un pecador. Una vez estaba leyendo un libro para una de mis clases, y había una mujer cristiana, una misionera, y ella tenía una carga por prostitutas, por rameras. Y esta mujer ella fue a testificar. En la noche, por ejemplo, en la 42, estoy hablando en los años 90 y 80 en Manhattan, testificando a un montón de prostitutas ahí en la calle. De repente aparece la policía y toma a todos, incluyendo la misionera. Y la meten en el, ¿cómo se llama? El camión. En el camión. La metieron todos en el camión. Y ella se sintió tan avergonzada, tan horrorizada, pensando, pero yo estoy aquí para testificar a estas mujeres, pero yo no soy como estas mujeres. Y esas policías creen que yo soy una mujer que vende mi cuerpo de noche. Y yo estoy aquí en este lugar, en este momento. Bueno, Jesús hizo lo mismo voluntariamente al ser bautizado por Juan. Y no se escandalizó. Qué impresionante es la humildad de Cristo. La humildad de Cristo. Creador de los cielos y la tierra, de los hombres, de todo lo que hay, sustentador de todo lo que hay. Rey de reyes, Señor de señoras, excelente. Y él mismo se humilló por nosotros. Es impresionante al contemplarlo. Nosotros no estaríamos dispuestos a hacer lo mismo. No, yo soy muy fino, yo soy muy educado, yo soy muy culto, yo soy muy high class, yo soy muy refinado, soy buena gente. Y Jesús no pensó así. Él fue. Y Juan escandalizado. Pero Jesús fue humilde. Él mismo se humilló. ¿Cuánto dicen amén? Filipenses 2:5, por favor búsquelo. Y este pasaje nos enseña, nos muestra la mente humilde de Jesús. Filipenses 2:5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, se despegó. Sino que se despojó a sí mismo. Dejó su trono, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo. En el bautismo de Juan, Él se humilló. Entonces, primero, Jesús es excelente. El bautismo de Jesús nos enseña, segundo, su humildad. Tercero, el bautismo de Jesús muestra su justicia. Volvemos a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Jesús a la oposición de Juan el Bautista a que él fuera bautizado? Versículo 15. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Aunque Jesús reconoce de manera implícita la objeción de Juan el Bautista a su bautismo cuando él dice, deja ahora, o sea, estéte tranquilo. Como que él entiende por qué Juan se escandalizó. Y él dice, deja ahora, cógelo con take it easy, tranquilízate. Entonces, él reconoce la objeción, pero en su humildad, Él está poniendo el plan redentor de Dios, el plan de salvación de Dios, el Evangelio de Cristo, por delante de su propia excelencia, de su propia majestad, de su propia dignidad como el Hijo divino. Ya hemos visto que el bautismo de Jesús muestra su excelencia y su humildad, pero también muestra su justicia, hermanos. Él es justo. Esta frase aquí es una frase bastante amplia y creo que cubre varias cosas. Se refiere a la justicia de Dios, la santidad de la norma de Dios a la que responsabilizamos a los hombres y con respecto a la cual los hombres fracasan comenzando desde el huerto de Edén. Se refiere también a la justicia de Dios en el sentido de que el pecado del hombre requiere castigo, que se efectúa a través de la primera y segunda muerte. Se refiere también a la justicia que se encuentra en Jesús. Los teólogos dicen que hay dos aspectos de la justicia de Jesús: su justicia activa y su justicia pasiva. Su justicia activa significa que a través del cumplimiento de los requisitos de la ley, Él es digno de ese sacrificio, fue obediente. Y su justicia pasiva se refiere a la aceptación y obediencia a la voluntad del Padre con respecto a la crucifixión, muerte, sepultura y resurrección. O sea, cuando Juan se opuso a Jesucristo, Jesús dijo, deja ahora, tranquilícese. Esto es para que la justicia se cumple. ¿Qué significa la justicia? Puede ser interpretado como la justicia en el sentido que Dios es santo y los hombres no santos. Segundo, la justicia puede ser entendido como el castigo que el hombre merece por su falta de santidad delante de Dios. Y tercero, la justicia se puede referir a la justicia de Jesucristo como persona, como hijo divino, como hijo humano. Y entonces había un plan que había que cumplir. ¿Cuál era el plan que había que cumplir? Que Jesús iba a ser el sacrificio perfecto para cumplir, para satisfacer la ira de Dios. Simplemente, mis hermanos, se refiere al Evangelio, el plan redentor de Dios. Cristo tenía que ser bautizado para que el plan de Dios para el Evangelio siguiera adelante.
Jesús, el Hijo Divino, se convirtió en el Hijo, en el Dios hombre a través de la encarnación para intervenir en la historia, para cumplir esa promesa que el Padre había proclamado en Génesis 3:15 y que había sido preparada a lo largo de la historia de Israel y que se estaba cumpliendo en la persona de Jesús. Busca Romanos 3:21. Romanos 3:21. Romanos 3:21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él. Jesucristo tenía que ser bautizado para que entonces el plan de Dios para salvar al hombre pudiera seguir adelante. Porque como dice en 2 de Corintios 5, Él se hizo pecado por nosotros. No conoció pecado, pero se hizo pecado por nosotros. ¿Por qué? Para que nosotros pudiéramos ser redimidos. Y ese asumir la carga de nosotros, asumir el pecado de nosotros, comenzó con su bautismo, identificándose como pecador delante de Israel. Volvemos a Mateo 3, 16 y 17. Por eso el Padre se complació con el Hijo. Por eso el Padre se complació con el Hijo. Versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y entonces aquí vemos, el Padre estaba complacido con el Hijo, porque el Hijo estaba en sus negocios. Y este primer negocio público que él tenía que hacer era ser bautizado. A pesar de ser excelente, humillarse, identificándose con el pecado y los pecadores, para que se cumpliera la justicia, la salvación, el plan de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso fue todo teología. Amén. Antes de proceder, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Como vidrio, como cristal o como lodo? ¿Claro? ¿Quedó claro? Amén. Ok. Pero hay algunas aplicaciones para nosotros entonces, mis hermanos, al mirar la excelencia, al mirar la humildad y al mirar la justicia de Jesús. Primero, 3 aplicaciones. Primero, mirando su excelencia, humildad y justicia, nosotros como seguidores de Jesús debemos de tener un mayor sentido de adoración y asombro ante la encarnación. Las Escrituras enseñan que estamos llamados a adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cuánto dice amén? Dice en Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Nuestra adoración no debe estar centrado en actos físicos externos, sino que debe estar centrado en nuestro espíritu y debe ser guiada e informada por la verdad. Y cuando consideramos la grandeza, mis hermanos, de la encarnación, la profundidad de la humillación de Jesucristo y la gracia demostrada por su justicia, debemos de quedarnos con nada más que asombro, gratitud y maravilla en nuestros corazones. O sea, cada uno de nosotros debemos estar atónitos en este momento. Porque si él, que no era pecador, se identificó con el pecado por nosotros, se humilló por nosotros, debemos de estar atónitos. ¿Se entiende? Atónitos sin palabras.
en shock y gratitud y adoración en nuestros corazones. Porque ningún ser humano es capaz de hacer lo que Cristo hizo. Humillarse. Para entender el grado de humildad, hay que entender de dónde se comenzó y hacia dónde se fue. Amén. O sea, por ejemplo, una persona que vive una vida suelta, por decir, una vida desorganizada, una vida pecaminosa, ¿es gran cosa si esa persona se identifica con pecadores? No, porque ya es pecador. Ya tiene pecado, ha hecho sus vergüenzas en la calle. Todo el mundo sabe que esa persona vive una vida mala y que esa persona es un pecador. Entonces, el hecho que él se identifica como pecador no es gran asombro para nadie. Una persona que vive una vida más ordenada, por decir, que es cuidadoso, que trata de cuidar su reputación y vivir una vida decente, voluntariamente asociarse con, por ejemplo, prostitutas, por decir, ya es cierta humildad, amén, porque fue de aquí para acá. Pero el que es Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios hecho carne, omnipotente, omnisciente, santo, puro, sin pecado, y él bajar entonces identificándose con, por ejemplo, prostitutas, eso muestra humildad, porque fue de allá para acá, y eso es humillación, eso es humildad, y debemos nosotros estar agradecidos. Cuando adoramos a Dios, cuando nosotros estamos viviendo nuestra vida diaria, que son vidas de adoración que se espera, debemos de tener en mente qué grande es nuestro Cristo, qué humilde es nuestro Cristo, qué excelente y humilde y justo es nuestro Cristo. Debemos de tenerlo en mente, adorando en todo sentido a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? En segundo lugar, primero debemos entonces de tener una actitud de adoración hacia Cristo por su excelencia, su humildad y su justicia. Pero en segundo lugar, debemos de reflexionar entonces y meditar sobre nuestro propio orgullo. Cuando consideramos la excelencia de Jesús y su humildad a la luz de su encarnación y bautismo, debemos estar obligados a considerar nuestro propio orgullo. ¿Por qué? Porque Jesús tenía todas las razones para despreciar la encarnación y despreciar ser bautizado. Pero en cambio, debido a su humildad y al gozo que vio delante de él, no tuvo dificultad en ser bautizado, porque toda justicia se cumpliría. En otras palabras, él no era demasiado orgulloso para hacer esto. Durante este tiempo, mis hermanos, entre Navidad y Domingo de Resurrección, debemos de meditar acerca de cómo el orgullo impide nuestra relación con el Señor y con el prójimo. El orgullo puede impedir nuestra relación con el Señor porque nos impide confesar el pecado y vivir una vida arrepentida delante de Dios. Algunos de nosotros no queremos admitir que somos pecadores delante de Dios. Pensamos que eso ya fue pago hace 2000 años atrás, ya no hay nada que arrepentirse. Baloney. Todos los días hay algo que arrepentirse. ¿Cuántos dicen amén? Todos los días, por lo que pasa por nuestra mente, por lo que hacemos con nuestra lengua, con lo que hacemos con nuestras manos y lo que sentimos con nuestros sentimientos. Todos los días hay algo de lo cual debemos de arrepentirnos. Por eso el tema de la mañana no fue solamente un tema de evangelismo, de salvación, sino de santificación. ¿Por qué? Porque el buscar al Señor es algo de todos los días.
Y es una búsqueda de todos los días. No es una transacción que se cumplió cuando usted se rindió a Cristo para salvación. No, es todos los días. Arrepintiendo y convirtiéndose a Jehová. Amén. Y entonces, el orgullo del ser humano le impide en eso. No, pero yo soy bueno. Pero yo sirvo en la iglesia. Yo voy a la iglesia 4 o 5 veces. Yo voy a la iglesia cuando no hay nadie en la iglesia. Yo estoy allá. Y creemos que entonces que por lo que hacemos y por lo que no hacemos y por X y Y, pensamos que no hay nada que arrepentirse y confesar al Señor. No, mis hermanos. No dejemos que el orgullo impide que nosotros vayamos delante del Señor todos los días de rodillas y confesar pecado y pedir perdón al Señor. Si Cristo, que no tenía ningún pecado para confesar, confesó pecado públicamente a través del bautismo, ¿y entonces nosotros? Y no dejemos entonces que el orgullo nos impida entonces con nuestra relación con el prójimo. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos algo que pedir perdón hacia otra persona. ¿Cuántos dicen amén? Todos nosotros tenemos algo que pedir perdón, sobre lo cual debemos de pedir perdón a alguien en nuestras vidas. Y no dejemos que el orgullo nos impide. Si Cristo no era demasiado orgulloso, al contrario, sumamente humilde, no teniendo por qué ser humilde, y confesó pecado públicamente, ¿por qué nosotros en nuestros matrimonios, en nuestros hogares y en nuestras iglesias no podemos pedir perdón cuando hay que pedir perdón? ¿Por qué dejar que el orgullo impide una restauración de relación con alguien? Entonces, cuando tenemos esos momentos de orgullo, Rosalío, en el matrimonio, donde no quiere pedir perdón por algo, metió la pata, dijo algo que no tenía que decir, o no hizo algo que tenía que hacer, y como que no quiere admitir que se metió la pata, piensa en el bautismo de Jesús. Él no metió la pata y se identificó como alguien que metía la pata. Debemos de recordarlo. ¿Cuánto dicen amén? Todos las parejas están, es verdad, abrazándose los unos a los otros. Recordemos del bautismo de Jesús. Tercero, tomando en cuenta la excelencia, la humildad y la justicia de Cristo en su bautismo, debemos de meditar sobre nuestra propia pecaminosidad. Considerando la humildad de Cristo, también debemos durante este tiempo entre Navidad y Domingo de Resurrección examinar nuestra propia pecaminosidad. El bautismo de Juan fue para pecadores arrepentidos. Lucas capítulo 3 menciona a los publicanos y soldados, personas que traicionaron Israel y fueron violentas hacia el pueblo de Israel. Y sin embargo Jesús fue bautizado y se asoció con el pecado y el juicio. En estas próximas semanas, mis hermanos, todos deberíamos estar enfocados y meditando sobre nuestra propia pecaminosidad, examinando nuestras vidas, examinando nuestra santidad o falta de santidad, examinando nuestra espiritualidad y cualquier carnalidad, examinando el pecado que nos asedia, examinando el pecado no confesado, examinando problemas no resueltos, problemas de amargura, ira, y a la luz del ejemplo de Cristo y por el poder de su evangelio y su espíritu, confesar nuestros pecados a Dios, confesar nuestros pecados los unos a los otros y hacer las cosas bien con Dios y con nuestro prójimo, mis hermanos. El bautismo de Jesús fue un momento clave en su ministerio porque fue el inicio.
Fue el inicio de donde Jesús realmente comenzó a avanzar los negocios de su Padre, el reino de Dios, como dijimos la semana pasada. Y a través de Él ser bautizado con el bautismo de Juan, como vimos, y identificándose con el pecador, Cristo nos enseña su excelencia, nos enseña su humildad y nos enseña su justicia. Y nosotros entonces, tomando este acto, esta escena en la palabra de Dios, mis hermanos, en estas próximas semanas debemos de meditar acerca de cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es Cristo. Meditar acerca de cuán terrible es el orgullo, y nosotros no tenemos por qué ser orgullosos. Al final, mis hermanos, no somos nadie. Somos polvo redimido. Y debemos entonces meditar sobre nuestra pecaminosidad y confesar nuestro pecado y arreglar cuentas los unos con los otros, para que el Señor nos bendiga, para que nosotros podamos recibir la bendición de buscar a Dios, como se enseñó en la mañana. Amén. Todos de pie. Padre, gracias, Señor, por este momento. Gracias, Padre, por su palabra. Gracias, Señor, por la vida de Jesús, por este momento, Señor, el comienzo de su ministerio público, Padre. Y pedimos, Señor, que bendiga su palabra en cada corazón, Señor. Que cada vez que leemos, Señor, este pasaje y meditemos, Señor, sobre el comienzo del ministerio público de Cristo, Señor, que nos demos cuenta cuán excelente y humilde es Él. Y que quedemos, Señor, maravillados con su justicia, Padre. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias por la vida de Jesús, que no solamente fue para nuestra salvación, sino para nuestra edificación, Señor. Para que nosotros sepamos cómo es el hombre, la mujer madura en la fe, Cristo siendo el patrón, Cristo siendo el molde, de acuerdo a lo cual nosotros debamos de ser conformados cada día. Gracias, Señor. Pedimos su bendición en el nombre de Jesús. Amén.